Bienvenidos a su noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. El Papa Francisco y el Arzobispo de Canterbury visitarán juntos la República de Sudán del Sur en abril del 2020. Por sexta vez se reúnen en el Vaticano. El primado de la Iglesia Anglicana visitó a Francisco para presentarle al nuevo director del Centro Anglicano de Roma, el arzobispo Ian Hurst. Fue un encuentro cordial en el que hablaron de la situación de los cristianos en el mundo, especialmente en Sudán del Sur. Justin Welby trajo regalos al Papa, le mostró los resultados de un proyecto de la Iglesia Anglicana para la Amazonía y le contó que han plantado 100 árboles en su nombre. Francisco entregó al arzobispo esta placa que dice el desierto se convertirá en un jardín e inmediatamente dijo esto. Y Justin Welby explicó esto. Un viaje que se producirá en el 2020 en el caso de que, tal y como estipula el acuerdo de paz, ya funcione el gobierno de unidad en el que estarían incluidos tanto Salva Kiir como Riek Machar, las dos partes enfrentadas en la guerra civil. Precisamente Welby y el Papa han mantenido su encuentro en el mismo lugar en el que se produjo este impactante momento el pasado abril durante el retiro de oración por la paz en Sudán del Sur. Fue cuando Francisco se arrodilló para besar los pies de los dos líderes que llevaron al país a la guerra civil. Después, el arzobispo de Canterbury se interesó por este Cristo de San Damián, la imagen que habló a San Francisco de Asís. El encuentro concluyó con esta foto y con más regalos. El nuevo representante del arzobispo de Canterbury en Roma es experto en diálogo interreligioso. Trabajó activamente en este campo con los católicos de Islas Mauricio. A partir de ahora lo hará con el Vaticano. El proceso de beatificación de Chiara Lubich, fundadora del movimiento Focolar, ha concluido la primera etapa. Acaba de concluir la fase local del proceso de beatificación de Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares. El obispo de la diócesis en la que falleció hace 11 años dio por concluida la investigación de sus escritos y la recopilación de testimonios tanto a favor como en contra de la declaración de santidad. Ahora los documentos se envían al Vaticano, que los estudiará y decidirá si proponer al Papa que reconozca oficialmente que Chiara Lubich vivió heroicamente las virtudes cristianas. Queremos ofrecer todos los elementos que hemos adquirido, documentándolos con seriedad y poniéndolos a disposición de quienes tienen que valorarlos y tomar una decisión. La investigación ha cubierto la vida, virtudes, carisma y espiritualidad específica de Chiara Lubich, junto con los temas teológicos presentados, como la unidad, Jesús abandonado, Jesús en medio, y también sobre la fundación de la obra de María y los contactos interconfesionales e interreligiosos. Nos alegra saber que ahora la Iglesia estudiará y valorará la vida y virtudes de la sierva de Dios, nuestra querida Chiara. Esperaremos con espíritu de humildad el juicio del Santo Padre y pedimos a Dios, solo por su gloria y por el bien de muchos, que con el posible reconocimiento de la ejemplaridad de Chiara, la humanidad y la historia vivan nuevos pasos de paz, unidad y fraternidad universal. Al Vaticano le espera un gran trabajo porque, como se ve, recopilaron muchísimo material. Chiara Lubich tuvo un papel crucial en la Iglesia Católica del siglo XX. Fundó en 1943 los Focolares. La Segunda Guerra Mundial estaba consumiendo vidas y ella percibió que la fraternidad es capaz de superar cualquier mal. Lo llamaba la espiritualidad de la unidad. Rome Reports pudo hablar con ella en una de sus últimas apariciones públicas durante la apertura del proceso de beatificación del cofundador de los Focolares, Igino Giordani. Cosa significa per lei come fondatora dei Focolari? Che cosa significa questo momento? Sì. Beh, una grande gioia. Quando ho saputo che avrebbero fatto questo processo mi sono commossa. Forse una delle gioie più belle e più grandi della mia vita. Qual è la virtù più imitabile, più bella che lei... Ho visto in lui l'amore, l'amare Dio e l'amare il prossimo. Chiara Lubich falleció en Rocca di Papa, cerca de Roma, en el año 2008. Su vida inspira a millones de personas que participan de su espiritualidad en 182 países de todo el mundo. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió que es el diablo quien siembra el odio y destrucción entre la misma gente.
En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa advirtió que el diablo destruye al hombre porque Dios se hizo como nosotros. Dijo que el mal existe y tienta a los corazones, sembrando odio y destrucción. Ognuno di noi pensasse questo, perché oggi nel mondo si semina tanto odio? Tutto nelle famiglie che non possono riconciliarsi tante volte, nel quartiere, nel posto di lavoro, nella politica. Il seminatore dell'odio è questo. El Papa Francisco insistió en que la raíz de todo el mal, tentación, guerra y hambre es el odio, traído al mundo a través de la envidia del diablo desde el comienzo de la historia. Dietro di questo Perdoné porque mi Señor, el Señor Jesús, me enseñó a perdonar y amar a los enemigos. Este es el testimonio del hombre que estuvo secuestrado en Siria. El 19 de octubre de 2012, Maurice Jacob estaba en la tienda de bebidas alcohólicas abierta por sus hijos en Alepo, Siria. Irrumpieron 3 fundamentalistas islámicos, le apuntaron con un arma y le ataron las manos. Le robaron todo lo que tenía y lo metieron en el maletero de un coche. Luego pasó 2 días sin comer en una habitación abandonada junto a otros presos, esperando el destino fatal. Lo primero que uno siente es miedo, porque las noticias que nos llegaban decían que asesinaban a todo el que secuestraban. Tenía miedo de la muerte. Sin embargo, lo que experimenté gracias a la oración, la más larga de mi vida, fue serenidad y fe en Dios. Cuando antes del interrogatorio me abandoné en él, sentí una paz interior que me hizo superar esta dolorosa experiencia. A Maurice lo acusaron de promover el consumo de alcohol, algo prohibido para los musulmanes. En el interrogatorio les convenció de que el negocio no era suyo y de que él no era enemigo de los musulmanes. Es más, les dijo que como cristiano rezaba por ellos. Su testimonio terminó por convencerlos y hasta conmovió a uno de sus secuestradores, quien le pidió perdón por haberlo tratado mal. Experimenté qué se siente al perdonar cuando uno de ellos me pidió disculpas. Le dije que lo perdonaba porque mi Señor, el Señor Jesús, me enseñó a perdonar y a amar a los enemigos. Le dije que no lo consideraba un enemigo sino un hermano y que debíamos querernos los unos a los otros para perdonarnos, caminar juntos y mejorar nuestro país juntos. Maurice fue liberado y regresó a casa donde todos lo esperaban angustiados. Ahora vive refugiado en Bélgica junto a su familia. Nunca habló de esta terrible experiencia hasta que fue contactado por el Comité Católico Episcopal de Alepo, un órgano que recopila historias de cristianos ejemplares. Este próximo 16 de noviembre se cumplen ya 30 años del martirio de los sacerdotes jesuitas en San Salvador. A continuación tenemos el agrado de presentarles la reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director, Jaime Sevilla.
En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 17 de San Lucas, tenemos estas frases de Jesús. El reino de Dios. Dicen, escucharán ustedes que el reino de Dios está por aquí, está por allá. No es verdad, no hagan caso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. ¡Wow! ¡Qué bello! Muchas veces nosotros buscamos cosas exageradas. Hay veces que hay personas que van detrás de milagros. Ay, dicen, voy aquí con este predicador, voy con este sacerdote. ¿Por qué? Porque es una persona que hace misas de sanación hermosas, es una persona que impone las manos y sanan todos los enfermos, etc. ¿Ese es el reino de Dios? No. ¿Dónde está el reino de Dios? Dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo descubrimos ese reino de Dios dentro de cada uno de nosotros? Cuando descubrimos la presencia de Cristo en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, que es templo de Dios. Cuando descubrimos la presencia de Dios en el hermano que tenemos enfrente, que es templo de Dios. Cuando descubrimos la presencia de Dios en aquel que sufre, en aquel que llora, en aquel que padece tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Hoy el Señor nos pide que no vayamos detrás de aquella gente que está preocupada porque ya vino o porque ya viene el fin del mundo. Es triste escuchar cuando un cristiano dice, la venida de Dios ya está cerca porque están las señales de los tiempos cumpliéndose. No puedes estar más errado, hermano. El reino de Dios ya está dentro de ti. Ya no tienes que esperar la venida del Hijo del Hombre. Ya la tienes dentro de ti. Y en su segunda venida, cuando llegue, va a ser para juzgar a vivos y muertos, revestido de gloria y majestad. Señor, danos la gracia de poder encontrarte en nosotros mismos. Legisladores de Estados Unidos crean un comité para la democracia en Venezuela con el objetivo de planificar acciones para el retorno de la democracia a ese país. Legisladores en Estados Unidos dieron a conocer la creación de un comité para la democracia en Venezuela. Según ellos, el propósito de esta junta sería mantener el tema de Venezuela como una prioridad en la agenda del Congreso estadounidense a fin de promover acciones que ayuden a Venezuela a salir de la presente crisis. Yo creo que esto viene a reforzar muchos de los esfuerzos aislados que se venían haciendo de ambos partidos. Y aquí lo que viene a ser un inicio de formalmente colocar a los dos partidos en las iniciativas. Y lo importante es identificar con ellos las prioridades. Esta iniciativa fue impulsada por dos representantes, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Debbie Wasserman. Tras el anuncio de la creación de este comité, queda claro que el tema de Venezuela une al Congreso estadounidense. En un Washington dividido, tenemos una política aquí hacia Venezuela que es totalmente bipartidaria. Para Venezuela no hay diferencias entre republicanos y demócratas. Aunque tenemos muchas diferencias, porque tenemos diferencias partidistas, no hay diferencia en nuestro apoyo a la causa de la libertad de Venezuela. En México, el asilo político otorgado a Evo Morales, expresidente de Bolivia, ha despertado muchas reacciones encontradas. La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de otorgar asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, polarizó más el ambiente de por sí crispado por temas internos de México, mientras que Morena, partido del presidente y una parte de la oposición, sobre todo de izquierda, está de acuerdo en la determinación. En el PAN, Partido Conservador, opinan que fue un error respaldar a quien consideran un dictador. En su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó reunirse con Evo Morales. Confirmó que se encuentra en una vivienda proporcionada por su gobierno con la debida protección y calificó de mezquinas las críticas. Y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda,
él debe de sentirse en México como en su casa. Para La Voz de América informó desde la Ciudad de México, Sara Pablo. Un colectivo de científicos sociales estudia el impacto de las ciencias sociales en la salubridad pública en América Latina, con un enfoque holístico. Un crucigrama moldeado por factores interconectados en donde la antropología, la política, la cultura, entre otras disciplinas, según el director del Centro de Estudios Latinoamericanos, deja huellas indelebles en la salubridad de la región. El vínculo entre las causas que producen enfermedades en América Latina, que no es simplemente un problema químico, sino solamente es un problema de que vienen de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión social. Los académicos investigarán el impacto que tienen las ciencias sociales en la salud pública y discernirán las causas más allá de los problemas biológicos. Somos un grupo de sociólogos, antropólogos y geógrafos que estudiamos la salud desde otra perspectiva, que no es una perspectiva clínica, es una perspectiva más holística, más amplia de la salud, que tiene que ver con la política, la economía, la parte social, la parte cultural. De las ramificaciones que tienen las ciencias sociales en la salud. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. La organización no gubernamental del Foro Penal de Venezuela ha denunciado que en el mes de noviembre el número de detenidos políticos ha alcanzado la cifra de 399, entre ellos 20 mujeres. Foro Penal denuncia un total de 399 de los llamados presos políticos en la segunda semana de noviembre en Venezuela. La ONG señala que de dicha cantidad, 379 son hombres y 20 mujeres. El director de la organización hizo un llamado a las autoridades a la reflexión para que sean excarcelados para este final del año. Que detrás de cada uno de estos dígitos está una tragedia, está una historia de un ser humano. La señora Ofelia Aguado, hermana del médico William Aguado, detenido desde inicios de 2018, criticó el denominado retardo procesal de cada detenido y clamó al gobierno en disputa por la liberación de su familiar. Son casi ya 2 años que a él no se le han tratado sus patologías, que estamos en este limbo, los familiares presos detenidos junto con él, y no hay una respuesta. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales, la oposición toma las riendas de la conducción del país. Se despeja el camino hacia la estabilidad en Bolivia, una tarea difícil. Las calles del centro de La Paz permanecen bloqueadas, una metáfora de las barricadas constitucionales que debe sortear la Asamblea Legislativa con el fin de reorganizar el Estado tras la ola de renuncias que siguió a la dimisión de Evo Morales. La hasta ahora bancada opositora se enfrenta así a un doble desafío: comenzar a hacer oficialismo, pero hacerlo en minoría. El presidente tiene que institucionalizar, ¿no?, el Estado. Tiene que dar funcionalidad al Estado. Esa es la oferta que se viene al país. No estamos consensuando entre partidos políticos y entre intereses personales. En este momento lo importante es el pueblo, la estabilidad, la paz en Bolivia. Que vamos a ir por la legalidad y que acá en Bolivia se va a desmontar toda la desinstitucionalización que se ha generado. Garantizar unas elecciones limpias y entregar obviamente el mandato al próximo presidente democráticamente electo. En El Salvador, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa se reúne con el Gabinete de Seguridad para discutir los fondos para el Plan de Control Territorial. La reunión la realizaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El diputado de Arena, Mauricio Ernesto Vargas, comenzó hablando en favor de los resultados del Plan Control Territorial. Todos estamos contentos con la disminución de los homicidios, indiscutiblemente que sí, ¿no? Seguidamente dijo que es necesario el consenso y pidió más detalles sobre la utilización de los fondos, opinión que fue compartida por el diputado Carlos Ruiz del FMLN. Yo tengo menos problemas con los 109 que con los 91. ¿Sí? Yo los 109 los suelto en 2, así. Lo único que quisiera es ese cronograma, ese asunto. ¿Quién le va a ejecutar? ¿Qué tiempo llevan? Pues sí, si a mí me dicen se van a necesitar 5 millones para instalaciones físicas, díganme dónde van a estar, tráiganme los planos
A la reunión asistieron la jefa del gabinete Carolina Recinos, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas y de la Defensa René Merino Monroy. Por su parte, la jefe del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele explicó a los diputados cómo es que se van a invertir los 91 millones de dólares. Les aseguró que con los 91 millones de dólares se busca combatir en todas sus formas a la violencia social. En Estados Unidos, científicos en salud encontraron indicios médicos que muestran que el sarampión es aún más peligroso de lo que ya se había visto. Nuevos estudios muestran que una enfermedad devastadora y altamente contagiosa causa aún más daño de lo que se pensaba. Durante un periodo de quizás 5 años después de la infección, las personas que contraen sarampión y no tienen la vacuna desarrollan este estado en que son mucho más susceptibles a la infección e incluso parecen ser capaces de contraer cosas a las que previamente eran inmunes. Los científicos lo llaman amnesia inmune y dice que abre una puerta potencialmente mortal para los no vacunados. Si vives en una comunidad donde hay más personas que experimentan sarampión o no se vacunan, es más probable que contraigas otras infecciones porque habrá más personas susceptibles. A continuación les presentamos un reporte en imágenes de Venecia en Italia, que sufre una de las inundaciones más terribles de su historia. Según el actor de cine John Leguizamo, Hollywood se ha abierto a la participación de latinos, pero recomienda acciones de avanzada para que el número de participantes siga creciendo. Está cambiando mucho, sí, Hollywood está tratando de hacer bien por nosotros y representarnos correctamente, pero le falta mucho porque estamos a 4% ahorita mismo, pero somos 20% de la población, así que falta haga las matemáticas, 16% más de roles a los latinos, a las latinas. Y los latinos somos el grupo que ha creado los Estados Unidos. Sin los latinos no existiría América, porque nosotros somos el grupo étnico segundo más viejo en los Estados Unidos después de los indígenas. Y creamos este país. Y por eso que ahora están aprendiendo que tienen que respetarnos y incluirnos. Pues hay que llamar, quejarse, escribir cartas, picket, boycott y run for office y votar. El gobierno de Guatemala prepara las ruinas de Tikal para recibir a cientos de turistas hasta diciembre.
La cuna del Imperio Maya será destino para más de 120,000 turistas que visitarán este mágico y emblemático lugar durante los meses de noviembre y diciembre. El objetivo de la masiva afluencia de turistas es para celebrar las fiestas dicembrinas. Según los encargados del Parque Nacional Tikal, estos 2 últimos meses del año son los más cotizados por turistas extranjeros y nacionales para disfrutar de una manera diferente el inicio de un nuevo año y las celebraciones navideñas. Aunque no hay restricciones para el ascenso a los templos, los encargados del parque han dado las siguientes recomendaciones. Llevar ropa adecuada para caminar en zona selvática. Es época de lluvia, así que lleva ropa adecuada para este tipo de clima. Beber mucha agua, ya que el sol para estas fechas es fuerte, y respetar la naturaleza, los parques y sus templos. El ingreso al parque es de 25 quetzales para turistas nacionales y 150 para extranjeros. Gracias a un dispositivo especial que permite escalar represas, garantizan la supervivencia de los salmones en el noroeste de Estados Unidos. Hay un dispositivo en el noroeste del Pacífico estadounidense que es literalmente un cañón para salmones. Los lanza a través de un tubo de goma a lo largo del río Columbia y los deposita al otro lado de una represa. Se trata de ayudar a las poblaciones de salmón salvaje y devolverlas a su lugar de nacimiento en el río para que puedan desovar. Las represas en el río Columbia son grandes y pueden tener una altura de 66 metros a 166 metros, por lo que una escalera tradicional agotaría a los peces hasta el punto en que nunca llegarían a sus lugares de desove, por lo que la idea aquí es introducir un sistema neumático, por lo que pueden usar esa energía para nadar hasta las cabeceras. La población de salmones en el noroeste de Estados Unidos está disminuyendo, en parte porque los peces allí enfrentan muchos obstáculos a medida que viajan río arriba. El cañón para salmón se extiende desde una barcaza en el fondo de la presa hasta la ladera y sobre la cima. En la parte superior hay una pequeña barrera donde los peces saltan y se encuentran dentro de un escáner. Luego el escáner toma fotos que se utilizan para clasificar el salmón de acuerdo con la especie, el tamaño y si son de origen silvestre o criados artificialmente. Esto es importante para garantizar que solo el pez correcto suba a esta montaña rusa y termine del otro lado de la presa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero, ABA Noticias. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Recuerde que estamos en Roku TV y Amazon Fire. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.